Mi nombre es Julián David Acosta, soy estudiante de Administración de Empresas, voy en segundo semestre. El nombre de esta entrevista es el valor del servicio desde el derecho y la administración. Quisiera hacerle unas preguntas, doctor. Primero, su nombre completo. Bueno, la verdad es que primero que todo usted no me dijo en qué tiene que ver administración, si es pública o privada o en qué sentido. Pero bueno, mi nombre es Adi Quiroz, soy abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, tengo 69 años de edad, estudié Derecho, terminé la carrera hace 35 años y trabajé en sectores públicos y privados. En el sector público con 4 entidades antes de ser abogado. El haber laborado en estas entidades me permitió primero tener contacto directo con muchas personas y sobre todo el sector rural, en poblaciones del departamento de Nariño y Putumayo. Cuando trabajé con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Catastro Nacional y con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. Posteriormente trabajé en un juzgado de instrucción criminal, lo que representa la Fiscalía General de la Nación actualmente. En todos esos cargos significaba que uno tenía directo contacto con toda la población civil, especialmente, y obviamente que eran cargos de servicio. Perfecto. En su cargo había mucha gente vulnerable. Todas las personas en esos municipios de las zonas apartadas de Bogotá son vulnerables, todas. Todas las personas son vulnerables. Todos, son pueblos donde, acuérdese usted que acabamos de estar saliendo, supuestamente saliendo de un conflicto bélico que ha habido interno en Colombia. Entonces, todas esas poblaciones vivían sujetas a lo que pudiera ocurrir con las personas que estaban actuando siempre por fuera de la ley, llámense delincuentes comunes o llámense grupos organizados. Bueno, en el cumplimiento de mis labores de cátedra me encontré con un abogado con que voy a desarrollar la siguiente actividad. Este abogado se llama Sadi Quiroz. Quisiera hacer las siguientes preguntas para que por favor me las pueda responder de la manera más transparente de todas. ¿Qué valores encuentra en su profesión como abogado? En la profesión de abogado, igual que en todas las profesiones que alguna persona, hombre o mujer, se decida a realizar, se encuentran valores y bastante notorios y marcados. Entonces, por ejemplo, así como yo sostengo que los valores del médico es apuntar siempre a salvar las vidas y analiza los estados fisiológicos, físicos y psicológicos de la persona. Y así ayuda el médico a salvar vidas y a curar esas enfermedades del cuerpo humano. Yo he dicho que el abogado, si tiene una preparación buena, ojalá amplia, ayuda a curar todas las enfermedades sociales que una persona pueda tener. Por eso el abogado debe conocer y manejar bien la problemática de todas las personas, en el sentido de las relaciones de tipo afectivo, de tipo económico, de tipo la relación laboral, de tipo relaciones y lazos afectivos y familiares y todos los contractuales, ya sea con las demás personas naturales o jurídicas, y en lo natural y jurídico con todas las instituciones del Estado. Y como todas las personas que convivimos en un Estado de derecho, y el nuestro se llama, que dice la Constitución que Colombia es un Estado social de derecho, donde quiere decir que los derechos fundamentales prevalecen y que el ciudadano tiene que estar protegido. Luego entonces uno como abogado en un Estado como el nuestro debe tener una formación amplia, de conocimientos claros para poder asesorar y servirle a las personas de manera transparente y obviamente con alta capacidad. Perfecto. ¿Cómo usted encuentra su profesión actualmente? A ver, para mí las profesiones que más pensé desde que era joven en mi colegio y aún en la vida pública, porque yo estudié el derecho de forma tardía. Para mí, las profesiones más relevantes en la sociedad eran el sacerdote,
el médico y el abogado. En sus momentos eran las que más No, siempre lo faltaban. consideré Siempre así, lo ha considerado. siempre lo consideré así. Yo no pude estudiar Derecho tan pronto me gradué de bachiller en el año 71, hace 47 años, sino que yo debí dedicarme a actividades laborales y mientras tanto estudié otras cosas y pude estudiar Derecho cuando ya tenía una edad cronológica de 35 años. Entonces con 35 años de edad ingresé a mi primer semestre, Sí. terminé de 40, me gradué de 42 y ya cumplí 69 años de edad. Wow. Pero eso nos enseña que nunca es tarde para empezar Ah, a no, hacer las por cosas. supuesto, Nunca es tarde. por supuesto. Pero tampoco es dable de que cualquier persona se decida estudiar lo que quiere a cualquier momento, porque hubo personas de igual edad conmigo y mayores que no daban pie con bola. Entonces, qué pena, no basta con que usted tenga el dinero para costearse las matrículas, que compre todos los libros, porque usted se pone a leer libro, come libro, pero no asimila. Luego entonces está perdiendo el tiempo. Me tocó estudiar con personas así, que tenían dinero, tenían muchas ganas, pero el cerebro no les respondía. Entonces, Perfecto. no es cierto que loro viejo no aprende a hablar, no es cierto en lo absoluto, pero tampoco todos los loros que quieren hablar lo logran. Lo logra. Correcto. Entonces, me dice que cuánto tiempo lleva en su profesión. Como abogado, yo me quedé porque yo estudié Derecho y la edad pasó y yo pensé que quedándome como abogado particular me iba a ir muchísimo mejor que si me empleaba en un sector privado o sector público. Entonces me quedé lo que la gente llama abogado litigante. Entonces yo me dediqué a servirle a personas particulares con toda su problemática frente a entidades públicas y privadas y sus problemas de familia. Entonces, dentro de estas actividades, uno encuentra que la gran mayoría de las personas que buscan los servicios del abogado muchísimas veces son díscolos, son groseros. Aunque las cosas les salgan muy bien, son desagradecidos con el abogado. Pero también se da porque muchísimos, la mayoría de abogados, son groseros con la sociedad que atienden. Yo he sostenido a través de mis labores en estos 30 años que más de la mitad de los abogados no dominan sus actividades. Se comprometen con muchas personas a realizar las labores que supuestamente deben hacer, pero comienzan a buscar amigos y colegas del ramo para que les ayuden a hacer el trabajo. Luego no hay garantía de la eficacia o efectividad en lo que se ponen a hacer. Por eso muchas personas que han llegado a mi lado vienen con quejas de que otros abogados ya defraudaron su confianza y estafaron su patrimonio. Es triste escuchar esto porque pues realmente cuando uno busca un abogado es para que lo cerciore a uno, para que lo guíe, ¿no? Entonces, ¿por qué estudió Derecho? ¿Cuál fue su interés? Pues la verdad es que cuando terminé el bachillerato año 71, me fue muy bien en todo el bachillerato. Afortunadamente la parte intelectiva que he tenido fue excelente. Entonces yo quise ser médico, me inscribí en la Universidad del Cauca, pero no tuve facilidad monetaria y no me avisaron a tiempo que había quedado admitido. Entonces, eso fue para el año 72. Opté por ingresar a laborar. Mi primer labor fue en bancos, en Cali, Banco de Bogotá, oficina principal. Luego me trasladé al departamento de Nariño a Pasto, conocí familia mía que no conocía. Me dijeron que por qué no me aventuraba que me dieran un cargo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Presenté exámenes y se lo gané a todo el mundo, a profesionales de economía, de zootecnia, de agronomía y estudiantes. Mi examen fue el mejor. Entonces nos nombraron a 4 personas en un mismo acto administrativo de acá de Bogotá.
Ahí tuve problemas de carácter político. Después ingresé a laborar en rama judicial de esa época, los juzgados de instrucción criminal, que son lo mismo que realizan las labores de la Fiscalía General de la Nación de hoy en día. Sí, señor. Ahí tuve problemas con el juez que era mi jefe, porque desde Tumaco salía a Pasto, de Pasto vine a Bogotá a presentar exámenes de admisión en la Universidad Gran Colombia. Y por esos problemas debí retirarme. Luego ingresé al Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, IMAT, a trabajar en el Putumayo. Trabajando allá, debía trasladarme a Bogotá en unas misiones de carácter sindical. Me sacaron de mi puesto por haber hecho unas denuncias de malos funcionarios administrativos, y como me sacaron de mi puesto me quedé en Bogotá año 84 y busqué la forma de ingresar a estudiar. Ahora bien, inicialmente cuando era bachiller estaban muy bien desarrolladas las capacidades en biología, biología y aptitud verbal, Sí. también, y razonamiento abstracto. Razonamiento. 13 años después, Sí. cuando presenté exámenes acá en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia, las ciencias química y biología, física, rebajaron. O sea, Pero ya no había, era un pero nivel. había compensado desarrollos y aptitudes de la capacidad verbal y conocimientos de parte sociológica y antropológica. Sí. Entonces dije, para lo que apunta, además ya estaba viejo, el pulso ya no sirve para ser médico. Entonces bien, me metí a estudiar Derecho. Ok, y durante ese tiempo que trabajó, usted ahorró este dinero y con eso fue que empezó a hacer sus estudios. La verdad, yo me matriculé en la jornada nocturna porque cuando uno carece de los recursos económicos suficientes, se debe trabajar en el día y estudiar por la noche. Para usted, ¿qué significó, después de tanto esfuerzo y tantos años, ser profesional? Bueno, yo me gradué el 5 de junio del año 92 y en mi discursito de graduación dije que mi grado se lo dedicaba a mi padre, a mis padres. Mi madrecita murió siendo joven, de 35 años, no tengo hermanos, y es obvio porque por ellos uno existe en el mundo, pero que dedicaba mi graduación a los trabajadores honestos de mi patria y a mis buenos profesores, porque todos mis profesores anteriormente, los que tuvimos, los que tenemos una edad hoy en día de más de 60 años, tuvimos excelentes docentes. Los que yo tuve son absolutamente incomparables e inmejorables, aunque hubo gente que no eran licenciados en universidades, pero tenían demasiada capacidad y demasiada confianza en sus labores, y sobre todo tenían lo que a todos los docentes de FECODE les falta hoy en día, la vocación para formar a los estudiantes del futuro de una sociedad y de un Estado. Perfecto. Doctor, pues de antemano le agradezco por la entrevista que acabamos de hacer. Su profesión es abogado. Sé que en este momento está ayudando a Efraín, a Adelaida Álvarez, que son parte de mi familia. Por lo tanto, pues lo escogí a usted como abogado, porque sé que es una persona recta y correcta y que efectivamente en su servicio va a ayudar a que de alguna u otra forma las cosas se hagan con transparencia. Yo te podría agregar otras cositas que sean cortas pero que son demostrativas. Julián, el problema de la ayuda lo diría en el sentido que se traduce en entregarle a las personas satisfacción a los problemas que tienen cuando uno con buenas capacidades, con interés y con dedicación, cumple con las tareas, entonces sin defraudar a la persona. Pero muchísimos colegas míos no lo hacen por la vocación del servicio, sino únicamente por la percepción dineraria. Y por eso entonces hay demasiadas controversias y hay muchos problemas. Ahora, igual que como humanos en todas las profesiones hay personas que cumplen bien y otras que no lo hacen. Entonces por eso uno ha visto que hasta en el sector del abogado, en el sector de los profesionales del derecho y en la administración de justicia,
hemos encontrado que altas personalidades, desde el Consejo Superior de la Judicatura, como un señor Henry Villarraga Oliveros, que esta semana le emitían posiblemente sanción en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por malas actuaciones, el señor Malo en la Corte Suprema de Justicia, el señor Pretel, Sí, señor. Jorge Pretel en la Corte Constitucional. Y hay una montonera de jueces que si uno se pusiera a nombrarlos tal. En mis labores como abogado litigante he tenido hartísimas cosas de choque con funcionarios jurisdiccionales, tanto fiscales como jueces. Pero ellos se consideran vacas sagradas, uno no puede decir nada y menos acusarlos ante nadie, porque primero que todo, si yo ando en mis labores de juzgado en juzgado, mi nombre lo ponen a circular para que me atiendan mal y para que mis negocios los tiren al suelo. Y entonces los negocios que uno debe adelantar, no tanto por uno mismo, sino por las personas que uno representa. Entonces yo sí he tratado de poner interés en las labores que me comprometo a hacer, porque a mi propia abuela, desde mucho tiempo atrás, y en mi familia vi que nos defraudaron en nuestros derechos patrimoniales hace mucho tiempo, y he visto muchas violaciones, y cuando fui servidor público en el ramo judicial, en el juzgado donde yo trabajaba, quisieron hacerle trampa a muchas personas y afortunadamente logré impedirlo, pero también vi personas que querían favorecerlas en contra de todas las cosas y las normas judiciales, Sí. y también logré que eso no ocurriera, O sea, se siente... instruyendo unos procesos bien instruidos dentro del contexto de las normas jurídicas. Perdón. Tranquilo. Actualmente, ¿qué piensa de las carreras universitarias en Colombia? A ver, Julián, en la vida de la formación de una sociedad hay una máxima del derecho romano Sí. que te dice ubi societas ibi jus. En primera instancia eso quiere decir, traducido al profano español, que donde hay una sociedad debe haber derecho. Eso significa que ninguna sociedad puede vivir sin ordenamiento social. Entonces, el Estado está obligado a estructurar normas de comportamiento social para que esta sociedad se pueda movilizar y comportarse dentro de canales de dignidad y de buen comportamiento humano y humanístico. Sí. Es decir, respetando normas que imponen deberes y obligaciones, no solamente que te otorgan derechos. Entonces hoy en día ve uno las situaciones que se presentan donde todo mundo quiere derechos, pero nadie responde por sus deberes y por sus obligaciones. Así Por es. eso tú ves la alta delincuencia en los noticieros atiborrados de noticias de la transgresión a las disposiciones judiciales, las corrupciones en la administración pública, en el sector privado, Odebrecht compra contratos, el sector público, una cantidad de funcionarios se sustraen los dineros que le corresponden a la sociedad. Tú ves estudiantes de la Universidad Pedagógica de la Nacional que cuando les da la gana se encapuchan y salen a tirar papas bombas, y eso no debe darle una sociedad civilizada. Un ciudadano, cualquier, y peor un estudiante universitario, que salga encapuchado, no deja de ser un antisocial en cualquier parte. Ahora bien, la formación profesional hoy en día está muy avanzada, y la tecnología, la internet, la información en la nube, el doctor Google que nos enseña tanto, Totalmente. todas las profesiones son importantes para ayudar al desarrollo de una sociedad y a incrementar el nivel productivo del Estado, ¿cierto? Pero hay que saberlas canalizar. Hay mucho muchacho díscolo, y tú vas aquí en Bogotá, uno va a la plazoleta del Rosario, donde confluyen estudiantes del centro de Bogotá, la Candelaria, allá van estudiantes del Rosario, de la Gran Colombia, puede ser de la Autónoma, de la Libre, tal. Y tú miras que a Transmilenio, tanto estudiante con sus maletas a la espalda, se tiran y se cuelan al Transmilenio. Total. O los encuentras chupe que chupe la marihuana. Sí. Por eso para mí como abogado me ha repugnado siempre la sentencia del señor Carlos Gaviria Díaz como magistrado de Corte Constitucional,
donde dijo que yo puedo disponer de sustancias alucinógenas porque la ingesta de esas sustancias forman parte del libre desarrollo de mi personalidad. Falacia más grande que esa en el mundo entero no puede existir. Totalmente de acuerdo. A mí me parece una decisión idiota de un señor que la gente cree que fue un gran jurista, porque yo tengo a mis hijos menores de edad y a mi niño de 9 años me le dieron a chupar marihuana. Entonces los estudiantes universitarios hoy en día los encuentra uno que quieren hacer todo lo que ven, y lo que conlleva es a un desvanecimiento social y a una perdición humana muy grande. Por eso la ingesta de alucinógenos no es conveniente para nadie, a ninguna edad y en ninguna sociedad. Pero el desarrollo académico, cualquier carrera bienvenida, las empresas, la administración de empresas, la ingeniería industrial, la contaduría pública, el manejo de las relaciones económicas internacionales, tienen tanto valor ahora con la globalización, igual que el trabajo social, igual que el psicólogo, porque Harvard dijo hace más de 15 años que las enfermedades mentales todos los días crecen en el mundo entero, y con este consumo de alucinógenos es peor. Por eso a los menores de edad y a los estudiantes y a la gente de calle que hoy en día consume alucinógenos, el Estado debe darles la protección como enfermos, pero hay que impedir que se siga comercializando. Y obviamente hay muchos, el estudio profesionalizado hoy en día se desarrolla mucho tanto para hombres como para mujeres, y uno ve mucha mujer ubicada profesionalmente. Y aunque parezca raro o no, pero muchísimas veces uno ve que la mujer es un poquito más perezosa en el ámbito intelectual. Sí. Y sobre todo que existe la mala creencia de que seguimos siendo un país machista, que no es cierto. Que haya malas relaciones laborales, tal, el Estado está llamado a regularlas, pero uno per se no puede juzgar ni tomar determinaciones. Eso es totalmente cierto. Pues termino la entrevista con el abogado Sadi Colón Quiroz. Le agradezco, muy atento. Creo que en esta entrevista me enriquecí un poco de cultura general y sobre todo una profesión totalmente diferente a la que dentro de pocos años empezaré a ejercer. Doctor, muchísimas gracias. Para servirte, Julián, y muchos éxitos en tu profesión, y para todos tus compañeros un saludo y que les deseo los mejores éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.